¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya vamos avanzando en esto que es curso de introducción a la Sagrada Escritura. Llevamos con el tema 8 y el tema 8 es un tema muy importante para que podamos entender cómo se fue formando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver de una manera bastante resumida porque es un tema muy largo. Pero es muy importante que no dejemos pasar de largo este tema porque mediante eso podemos entender la misión de Jesús. Después vamos a pasar directamente a la figura de Jesús porque solamente desde Jesús todo el Antiguo Testamento tiene sentido. Y ahora en nombre de Dios y con la acción del Espíritu Santo iniciemos nuestro tema 8. Los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en 8 etapas. Primera etapa. Etapa de los patriarcas. Los patriarcas de la Biblia se encuentran principalmente en el libro del Génesis. Patriarca es el nombre que recibe algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron padres y jefes de una descendencia importante para la historia de la salvación. La fecha aproximada en que estuvieron estos patriarcas es entre los años 1800 y 1600 antes de Cristo. Algunos personajes que podemos ver son principalmente Abraham, Isaac, Jacob, José y los jefes de las 12 tribus de Israel. El lugar donde se movieron estos patriarcas es en la Mesopotamia, de donde parte la migración, las tierras de Canaán, a donde llegaron, que luego se llamará Palestina. La característica principal de los patriarcas. Estos grupos familiares son nómadas, peregrinos, pastores, que buscan tierra para alimentar a su rebaño. Y por esa razón pasan muchas dificultades de un lugar a otro. ¿Cuál es la experiencia de Dios que tienen? Descubren un Dios que llama y que promete tierra, descendencia y bendición, que son la máxima riqueza para ellos en aquella época. ¿En qué libro encontramos esto? Los recuerdos de esta familia la encontramos en el Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Miremos la segunda etapa, el de los esclavos. La Biblia nos cuenta que fueron unos 400 años de esclavitud. Desde el año 1600 hasta el año 1250 antes de Cristo. Los protagonistas aquí, el pueblo que estaba bajo la esclavitud. Aquí encontramos que se destacan algunas parteras como Sifra y Púa, que motivadas por la defensa de la vida desobedecieron al faraón, que ordenaba matar a todos los hijos varones de los hebreos. El lugar geográfico es Egipto, a orillas del río Nilo. La característica de esta etapa. Los esclavos realizaban trabajos forzados y tareas agrícolas, o en la construcción bajo un modelo de una esclavitud diferente. Trabajaban de meses en meses. Algunos meses eran esclavos y en otros meses eran libres, para solapar un poco la esclavitud. La experiencia de Dios que tenían, una doble experiencia. Por un lado, el Dios del faraón, que está de acuerdo con la esclavitud, y por otro lado, el Dios de estos pastores, de los padres de este pueblo que estaba esclavizado, que es protector de la vida. ¿En qué libro encontramos esto? Encontramos a finales del libro del Génesis y al comienzo del libro del Éxodo.
La tercera etapa. La etapa de los libertadores. Esto se da aproximadamente entre el año 1250 y el año 1200 antes de Cristo. 50 años aproximadamente, lo que le costó al pueblo recorrer el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Los protagonistas, aquí tenemos a Moisés, a sus hermanos, el pueblo, Yahvé, y como una figura opuesta, el faraón. El lugar geográfico es Egipto, el desierto y el monte Sinaí. ¿Cuáles son las características? Este momento se caracteriza por la sensibilización de la realidad de esclavitud, la lucha del pueblo para conseguir su liberación, la travesía, la caminata por el desierto y lo más importante, la realización de la alianza de Dios con el pueblo. ¿Qué experiencia de Dios tienen? La de un Dios de los sentidos, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que experimenta el dolor de su pueblo y baja para liberarlos y lo más importante, hacer una alianza con ellos. ¿En qué libros encontramos esta etapa de la liberación? Encontramos en Éxodo, en Levítico, en Número y en Deuteronomio. Vemos la cuarta etapa. La etapa de las tribus y los jueces. Es la lucha por la tierra prometida y la primera organización social del pueblo que se va consolidando como pueblo de Dios. ¿En qué época? Entre el año 1200 y el año 1125. Tenemos como protagonista a Josué, a las tribus, los jueces, como Gedeón, Débora, Sansón y otros jueces más. ¿Cuál es el lugar geográfico? En tierra de Canaán, por supuesto, la tierra prometida, donde se asentaron las 12 tribus de Israel, y unos lugares más donde hicieron pequeños santuarios, como Silo y Siquem. ¿Cuál es la característica? La lucha por conseguir una tierra libre, fuera de impuestos, fuera de esclavitud, y el esfuerzo de organizar a este pueblo. Y en esta organización estaban los 10 mandamientos como normas. ¿Qué experiencia de Dios tienen? Dios aquí acompaña con la fuerza de su espíritu, acompañando la lucha y la organización del pueblo. Se le experimenta como el Dios de los ejércitos. Claro, porque en todo momento estaban luchando para conquistar plenamente la tierra. ¿En qué libro encontramos esta etapa? En Deuteronomio, Josué y en el libro de los jueces, por supuesto. Pasamos ahora a la quinta etapa, la etapa de los reyes y de los profetas. Aquí vemos el inicio de la monarquía y cómo va surgiendo el profetismo. Luego el reino se divide en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Más tarde, ambos cayeron bajo la dominación de grandes imperios. La fecha aproximada es el año 1025 y el 587 a.C. Aquí tenemos como protagonistas a los reyes Saúl, David y Salomón, y una larga lista de reyes, entre ellos dos reyes bondadosos, el rey Ezequías y el rey Josías. Varios profetas como Samuel, Eliseo, Elías, Ezeías, Jeremías y otros profetas.
¿Cuál es el lugar geográfico? Esto se desarrolla en Palestina, en Samaria y Jerusalén. Las características. Lo que marca esta etapa es el surgimiento de un modelo de gobierno monárquico, basado en el cobro de impuestos, servicio militar y el culto religioso distante de la justicia. Ya empezó el pueblo a desviarse de la voluntad de Dios. La experiencia de Dios que tiene. Dios se hace presente en la voz de los profetas, que rechaza el culto vacío ya desde aquella época. Exige justicia y fidelidad a la alianza hecha con el pueblo. ¿En qué libro encontramos? ¿En Samuel? ¿En Reyes? ¿En Crónicas? Y en los libros de algunos profetas. Pasamos a ver la sexta etapa. La etapa de los desterrados, del exilio o la deportación. Es una etapa muy triste del pueblo de Israel, el exilio de una parte del pueblo a Babilonia. ¿En qué fecha se dio esto? Entre el año 587 y el año 539. ¿Cuáles son los protagonistas? Los profetas Isaías II, Ezequiel y el pueblo. El pueblo es la figura del siervo sufriente de Yahvé. Otro protagonista importante es Ciro, el que liberó al pueblo. ¿Cuál es el lugar? El escenario es Babilonia, entre los ríos Tigris y el Éufrates. ¿Cuáles son las características? Tienen que realizar trabajos de esclavos y viven una crisis de fe, fruto de la pérdida de su tierra, del templo y de su reino. Habían perdido sus seguridades y ahora viven en la desesperanza. La experiencia de Dios que tienen, un Dios que consuela, un Dios que anima y les da esperanza a través de los profetas. El pueblo vive la experiencia de un Dios creador que actúa palpablemente en la historia. ¿En qué libro encontramos esta etapa? En Isaías y en Ezequiel. Ahora pasamos a ver la séptima etapa. La etapa de los restauradores. ¿Qué pasa aquí? Aquí vemos el regreso de los deportados a Jerusalén y la reconstrucción del país. Levantaron un nuevo templo y la muralla, que era muy importante. Continuaron luchando para organizar el pueblo y reunirlo bajo la ley. La fecha, aproximadamente desde el año 539, en que cae Babilonia, hasta el año 333 a.C., época de la dominación persa. Los protagonistas en esta etapa: Zorobabel, el profeta Nehemías, Esdras y el pueblo mismo. ¿Dónde es el escenario? Es Jerusalén y otros lugares donde quedaron dispersos muchos judíos, en Babilonia, en Egipto y en el Asia Menor. La característica de esta etapa: los esfuerzos por reconstruir el templo como símbolo de su identidad y organizar nuevamente al pueblo bajo el criterio de la unidad de la sangre y de la ley. Era muy importante la raza, la sangre y la ley de Dios. ¿Qué experiencia de Dios tienen? Lo descubren presente en el proceso de reconstrucción del pueblo, su templo y sus normas. Dios suscita gran esperanza, pero se corría el riesgo de reducir a Dios
al tamaño de la ley. Los libros en que encontramos esto es en Nehemías, en Esdras y el tercer Isaías. Ahora pasemos a la octava etapa, los defensores de la fe. Aquí vemos una persecución muy fuerte frente a la cultura y religión judía, ante lo cual la familia de los macabeos encabeza una guerra que logra la independencia del país. ¿Cuál es la época? Desde la dominación griega del año 333 a.C. hasta el 66 a.C., sobre todo en el año 170 a.C., fecha del levantamiento de los macabeos contra el rey Antíoco. Los protagonistas aquí: la familia de los macabeos, Matatías, María, Judas, Simón y Juan, que encabezaron la lucha contra el rey Antíoco IV Epífanes. ¿Cuál es el lugar? Se realiza sobre todo en las montañas de Judá. La cultura griega se impone en Jerusalén hasta el punto de querer insertar en el templo el culto a Zeus, el dios de los griegos. Ante esta situación, la familia macabea y algunos piadosos lucharon por defender su cultura, su fe y sus tradiciones con la fuerza de las armas. ¿Cuál es la experiencia de Dios que tienen? Quizás algo prisionero por el rigor de la ley, pero presente en la lucha por la defensa de la fe y la cultura. ¿En dónde encontramos esta etapa? ¿En qué libros? En el libro 1 y 2 de los Macabeos y el libro de Daniel. Muy bien, hasta aquí vemos las 8 etapas. Espero que haya sido para ustedes de utilidad tener una visión general de cómo se fue formando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Lo hicimos de una manera bastante resumida, pero es importante que ustedes tengan esta idea global, por lo menos para que sepan cuáles fueron los protagonistas principales y los hechos principales en el Antiguo Testamento, especialmente en la formación del pueblo de Dios. Espero que lo aprovechen y me despido de ustedes deseándole la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen estudio bíblico. Nos vemos en el capítulo 9.